Declaraciones del gobierno tras sostener que Venezuela y Bolivia entorpecen los procesos de expulsión de extranjeros irregulares. Venezuela exigió a nuestro país respetar los derechos humanos de los migrantes deportados, mientras que Bolivia aseguró que no existe un acuerdo de reconducción para hablar de este tema y otros de la contingencia, como el lanzamiento de la plataforma Gobierno Informa. Nos acompaña hasta ahora la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, bienvenida acá a las 24 horas. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Andrés. ¿Cómo estás? Bien, ministra, a ver, lo informó hace un ratito el canciller Van Claveren que él espera que reunirse con los representantes de Bolivia y Venezuela el 24 y 25 de marzo en la cumbre interamericana, si no me equivoco, en República Dominicana. ¿Se han puesto como gobierno un plazo para ojalá ir ultimando esta estrategia que es de suma importancia para el tema de la migración? Bueno, la fijación y la prontitud de los plazos dependen mucho del grado de entendimiento en estas relaciones diplomáticas para poder entender que el problema de la migración es un problema global y además regional, ¿cierto? Porque tenemos migrantes principalmente de países vecinos, de la región, de América Latina. Y por lo tanto es muy importante que se avance, pero estos son conversaciones que no dependen solo de un país, sino que son bilaterales y también en algunos casos multilaterales. Por eso es tan importante, como lo hemos dicho, ¿no? El que esté funcionando un comité para abordar el tema de la migración con participación no solo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, evidentemente, sino que también la Cancillería, la PDI, el Registro Civil, que también tiene una función que cumplir. Por lo tanto, lo que ha dicho el canciller es fundamental. Nosotros esperamos avanzar. Esto tiene que ver obviamente con las relaciones diplomáticas que queremos seguir sosteniendo con todos los países vecinos, pero particularmente con poder ejecutar, ¿cierto?, de una vez por todas las expulsiones administrativas que tenemos pendiente en nuestro país hace años. ¿Y qué le parece a usted también la exigencia de parte del gobierno de Venezuela, su canciller, de que nuestro país respete los derechos humanos de los migrantes deportados venezolanos? Yo creo que no es excluyente, ¿cierto?, el cumplir con nuestra legislación, con la necesidad de expulsar a aquellas personas que han ingresado de manera irregular o que han cometido delitos en nuestro país con el resguardo de los derechos humanos. En esto tenemos que tener una mirada integral porque estamos bajo un Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho implica cumplir con la ley. Y por lo tanto todos, sean chilenos o extranjeros, tienen que someterse a la legislación de nuestro país, como también el respeto y resguardo de los derechos humanos de las personas, provengan de donde provengan. Sí, y en el caso de Bolivia, ministra, ¿puede ser más complejo quizás la solución al no tener relaciones diplomáticas, no tener un embajador ni aquí ni allá de ambos países? Bueno, por eso hay que buscar las fórmulas, ¿no? Y esa es la tarea y la misión de nuestro nuevo canciller, de poder establecer esas conversaciones y cómo buscar puentes y conexión, ¿cierto?, en este objetivo que tiene que ser común, porque la migración no es solo un problema en Chile, es un problema regional y estamos hablando de personas, ¿no? No solamente de números, estamos hablando de personas que se trasladan, que tienen que retornar, cuáles son las condiciones, cuáles son las facilidades, tenemos que además financiar esos traslados y todo eso tiene un procedimiento. Por lo tanto, efectivamente, la idea de tener una relación diplomática para resolver esto es una de nuestras prioridades, y lo hemos señalado, la voluntad, la disposición, y esa es una tarea que hoy día está encomendada para el gobierno en general, pero particularmente en Cancillería, que no nos cabe duda más por la trayectoria de nuestro canciller, que podrá avanzar en esa dirección lo antes posible. Esperamos también la misma disposición y voluntad de los otros países hermanos. Sí, ministra, la quiero llevar a otros temas, sabemos que tiene poco tiempo. Agenda de seguridad, el gobierno le dio urgencia a una serie de proyectos a la agenda legislativa, entre ellos 16 proyectos que tienen relación directa con la seguridad. Le quiero preguntar por declaraciones desde la centro derecha, que ellos, en un término bien coloquial, dicen es una agenda más bien aguachenta, dicen. ¿Por qué? Porque falta temas como la ley Naín, la ley del Cabo Retamal. ¿Cómo refiere usted esa crítica que hagan con gusto a poco desde la centro derecha con estas urgencias en materia de seguridad? Bueno, tenemos una agenda robusta, tal como lo comprometimos. Hemos cumplido con el ingreso de varias urgencias, 16 urgencias a proyectos de ley que hemos venido planteando como relevantes para enfrentar el problema de la seguridad. Ya logramos aprobar, ¿cierto?, el día miércoles el proyecto para actualizar y modernizar la legislación en materia de crimen organizado y la persecución del narcotráfico, para evitar el enriquecimiento patrimonial, ¿cierto?, de los grupos criminales y de sus asociados
asociado para poder actualizar, ¿cierto?, las capacidades y reforzar las capacidades de las policías en la persecución y fiscalización de estos delitos. Y tenemos también legislación pendiente, ¿cierto?, que está con hoy día urgencia en el Congreso para, por ejemplo, sicariato, otro tipo de delitos que son necesarios actualizar. Entonces, esto es una conversación, aquí hay un primer paso, son varios proyectos de ley, todos esos proyectos de ley ustedes tienen que saber, o la gran mayoría, tienen que pasar por ciertas comisiones, entonces tampoco la idea es generar una especie de embudo, entonces vamos paso a paso avanzando con diálogo y esperamos también con la disposición de todos los sectores. En esto yo creo que deberíamos compartir todos y todas, no solamente por parte de los miembros del gobierno, sino que del Parlamento, oficialismo y oposición, que requerimos ir avanzando, priorizando con urgencia, porque si logramos despachar lo antes posible estos 16 proyectos de ley, vamos a ir obviamente por el otro paquete de medidas legislativas y así podemos darle tranquilidad al país de que nuestro Estado, ¿cierto?, nuestras instituciones democráticas y representativas son capaces de avanzar. ¿Y ahí se podría incluir estos dos proyectos que pone, por ejemplo, de relevo a la derecha? Claramente, nosotros no lo descartamos, por lo absoluto, han sido parte de las conversaciones en la mesa transversal de seguridad también. Establecimos ahí una serie de medidas, alrededor de 70 medidas y compromisos transversales que se tienen que materializar en la discusión legislativa ahora, ¿no? Partimos con esta decisión de urgencia, pero la discusión sigue, por cierto que sigue, y esperamos también tener los recursos para poder cumplir con esto, porque una cosa es lo que establece la ley y otra cosa es si van a estar los recursos disponibles para financiar los cambios institucionales, las capacidades de las policías, ¿cierto?, en hacer efectivo lo que mandata la ley. Y ahí, por ejemplo, también tenemos un tema que ha sido relevante para la ciudadanía. Cada vez que vamos a los territorios a hablar sobre seguridad, hay una sensación de parte de las víctimas de desprotección por parte del Estado. Entonces, uno de los compromisos transversales no es solo que fortalezcamos y sigamos fortaleciendo, no olvidar que hemos entregado 1000 vehículos, drones, chalecos antibalas a las policías, sino que también implica poder tener un sistema de apoyo a víctimas, y eso requiere un financiamiento y por eso la conversación es un poco más compleja, más amplia, ¿no? Le hemos dicho a la oposición que no basta con los emplazamientos, que no basta con las declaraciones de prensa, también necesitamos que se comprometan a apoyar la idea de tener los recursos para financiar esto y para eso necesitamos un pacto fiscal, entre otras cosas, no solo para financiar la PGU, sino que para financiar, por ejemplo, este sistema de apoyo a víctimas, para ampliar las dotaciones de mayor efectivo a carabineros, porque tampoco podemos sobrecargar permanentemente con más facultad de atribuciones o más exigencias legales a las policías si no ampliamos la dotación. Y eso requiere recursos, ¿ya? Y es importante hacerlo ver, porque en los distritos a veces los parlamentarios dicen necesitamos más de esto y más recursos para esto, pero bueno, para eso necesitamos más plata del Estado para financiar aquello y eso implica mayor recaudación. Por lo tanto, insistir con la necesidad de una reforma tributaria para esto. Claro, ministra, hemos visto feroces balaceras durante los últimos días. Anoche en Pedro Aguirre Cerda, hace un par de noches en La Pintana, desde diputados de oposición y también el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, han solicitado estado de excepción en la región metropolitana. ¿Cómo recibe esta petición el gobierno? A ver, los estados de excepción son excepcionales, no basta simplemente con que cada vez se produzca hechos de violencia o se concentren en ciertos barrios, comunas, decretar estado de excepción, ¿ya? Sobre todo porque nosotros, vuelvo al punto, no es que tengamos un contingente ilimitado de especiales de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. Entonces, si reforzamos un área, entonces eso implica que en otra área no están presentes. Entonces, vuelvo al tema anterior. Nosotros tenemos hoy día 16 urgencias legislativas, entre ellas está lo que tiene que ver con la ley de control de armas, ¿no? Entonces, si queremos disminuir el poder de fuego para evitar estas balaceras o impedir que sigan aumentando estos hechos de violencia graves que están moviendo a lo largo del territorio nacional, también tenemos que lograr que estos proyectos avancen y por lo tanto debiese ser también una buena noticia para la oposición la urgencia que le hemos puesto a ese proyecto de ley, ¿no? Sí, el subsecretario Monsalve por lo menos descartó esta petición, dijo no vale estado de excepción. Por lo mismo, porque no es llegar y pedirlo, o sea, nosotros tenemos a la Fuerza Armada, por ejemplo, desplegadas en el norte haciendo controles, ya tenemos 24 detenidos por esos controles en las fronteras, tenemos también en el sur, o sea,
no podemos tampoco creer que aparecen de la nada los funcionarios de la policía o de la Fuerza Armada y ponemos estado de excepción en cualquier parte, porque es irreal, ¿no? Pero además porque tenemos una agenda legislativa asociada a enfrentar este tipo de hechos de violencia y tenemos planes y programas también de intervención de ciertos barrios que han tenido efecto, y por eso la conversación con los municipios tiene que ir y va en esa línea de ir reforzando las coordinaciones para tener operativos, ¿cierto? Para poder hacer intervenciones que son mixtas. No solamente las vigilancias pueden depender de las policías, sino que también se hace con los funcionarios municipales. Todo eso lo hemos estado trabajando y obviamente que siempre estamos disponibles a mejorar las coordinaciones, las conversaciones para que el despliegue operativo de las policías que tenemos, ¿cierto? De los funcionarios que tenemos, sea lo más efectivo posible, como fue en el barrio Mex, ¿cierto? En el barrio República, en Coquimbo, la Araucanía, en Antofagasta, que ha tenido buenos resultados. Ministra, ¿cómo entender las palabras ayer, creo que fue el presidente Boric, en cuanto a no dramatizar respecto a la actualización del programa de gobierno, también recogiendo las palabras de la presidenta del PS, Paulina Bodanovich? ¿Cómo entender esas palabras? En el fondo, es una suerte... ¿Qué se entiende por actualizar? Es moderar las aspiraciones, es entender después de la experiencia de la reforma tributaria que de aquí en más la estrategia va a cambiar, que quizás hay que elegir las batallas, entre comillas. Que el programa de gobierno tiene que tener la perspectiva del acontecer nacional permanentemente, ¿no? E impregnarse de las demandas ciudadanas y los problemas que van apareciendo en el transcurso de un gobierno, ¿no? Y lo hemos hecho, por ejemplo, con la política del crimen organizado. No basta con nuestro compromiso en materia de seguridad y lo que está en el programa. Hemos tenido que reforzar eso, entender que actualmente hay una demanda en ese sentido. ¿Y dejar cosas de lado también en ese mismo camino? Es que no estamos hablando de renunciar, estamos hablando de priorizar, ¿no? Y confundir priorización con renuncia, o priorizar la verdad, significa postergar. es una mezcolanza. ¿Perdón? O priorizar puede significar postergar, no renunciar. Claro, es que cuando uno tiene un programa de gobierno va priorizando qué es lo que hacemos este año, sí, cómo fortalecemos la agenda de este año, lo que viene después en el segundo año, pero nosotros estamos jugados por cumplirle al país. O sea, por ejemplo, hemos sostenido permanentemente que hay ejes centrales. Nosotros queremos dejar un país, después del término del gobierno, con un nuevo sistema de pensiones que termine con el modelo de la AFP y que permita un aumento ahora y a futuro de las pensiones en nuestro país, con un sueldo mínimo de 500.000 pesos y jornada de 40 horas, con una empresa nacional del litio, con una estrategia nacional del litio, ¿cierto? Con un pacto fiscal, con las bases de un sistema nacional de cuidado, con el Ministerio de Seguridad Pública y las policías fortalecidas. Por eso estamos haciendo toda esta legislación, ¿no? Entonces tenemos ahí como una priorización de grandes temas. Eso no quiere decir que estemos renunciando al programa, sino que tenemos la necesidad y la responsabilidad de que la ciudadanía tenga muy claro cuáles son los compromisos centrales de nuestro gobierno y cómo va avanzando año tras año a través de una priorización en esos compromisos. Ministra, le quiero preguntar por esta estrategia presentada hoy día. El gobierno informa. ¿Cuál es el déficit comunicacional que ustedes encuentran o por qué se lanza? Y se lo pregunto, ¿sabe por qué? Cuando ustedes llegaron al gobierno, yo recuerdo cuando se bajan los streaming que se hacían diariamente de salud, que participó incluso el presidente Piñera, ustedes fueron muy críticos de esa estrategia. En el fondo, incluso, recuerdo, creo que la ministra Yarza decía aquí, se farandulizaba un poco el tema de informar ciertas cosas a diario. Claro, parece que la estrategia no era tan mala. ¿Por qué toman esta estrategia de diariamente hacer un streaming? Se pueden colocar todos los canales, los medios masivos, los medios chicos, para informar la situación diaria, las medidas de gobierno. ¿Por qué se toma este camino comunicacional? O sea, primero, el Gobierno Informa no es una plataforma diaria, es una plataforma no es periódica. Diario, porque se ha dicho en diversos medios que era diario. No, nosotros no hemos dicho eso, no sé qué medios lo han dicho. Nosotros tenemos esta plataforma nueva porque siempre estamos actualizando y viendo cómo podemos cumplir con la responsabilidad de informar de la mejor forma y ampliando nuestras plataformas. Ustedes recordarán que teníamos, por ejemplo, live y que por cierto se seguirán haciendo. Van nuestros ministros y subsecretarios a la televisión, tienen entrevistas radiales, regionales, etcétera. Tenemos además los diálogos sociales para poder entregar la información más presencialmente y hoy día quisimos crear este espacio que parte con la agenda de seguridad, donde la ministra, ¿cierto? Y sus subsecretarios pueden dar cuenta de los avances en materia de seguridad y también responder preguntas de la prensa. Incorporamos también preguntas regionales porque queremos que llegue la información también a regiones. ¿Va a ir el presidente? También va a haber, por el momento no está considerado. La verdad es que nuestra idea es que pueda pasar por este Gobierno Informa todas las autoridades, todo el gabinete, no solamente ministros, sino que también subsecretarios. Informar sobre la gestión, sobre los avances, responder consultas.
Y la idea es que sea una vez a la semana y no solamente en materia de seguridad ciudadana, sino que también en el ámbito económico, ¿cierto? Empleo, trabajo, inversión, productividad, toda la agenda de proyectos en relación a la economía del país. Y también en el área social, por lo menos, ¿no? Podemos tener probablemente especiales, si es que hay un tema de especial interés de la semana. Por ejemplo, vamos a entrar a discutir royalty minero. Bueno, ya está en el Senado, pero esto va a ser muy relevante también en el transcurso de las próximas semanas. Podemos ponerle foco en eso. Y es complementario, porque la vocería de gobierno no es solo lo que yo hago todos los lunes, ¿cierto?, de cara al país, sino que también hay otras voces. Entonces, la idea es ampliar las vocerías y que la ciudadanía y los medios de comunicación también, nacionales y regionales, sepan que al menos una vez a la semana va a haber un espacio donde un equipo de autoridades pueda darle cuenta de los avances concretos en su gestión en nuestra gestión como gobierno. Sí, ¿le cansó la vocería todos los días que otros hablen mejor o no? No, sí, yo estoy permanentemente tratando de salir, pero creo que es importante que la ciudadanía pueda escuchar de cara de todas las autoridades, sí, o sea, de todas las autoridades lo que se está haciendo, porque más lo que tratamos de hacer cuando movilizamos a nuestros ministros para que estén en la prensa, dando entrevistas, pero estamos en el siglo XXI y hay que ampliar las plataformas. Entonces, ustedes conocen las redes sociales, hoy día cada vez son más diversas, están los medios tradicionales, están los medios comunitarios y está también esta idea de tener un espacio como más central y como institucionalizar ese espacio para profundizar en esos elementos que a lo mejor en la vocería, por el tiempo que tenemos, no se alcanzan a profundizar. Entonces, es parte de la responsabilidad que nosotros hemos asumido, una idea que estaba desde el año pasado, la verdad, y que ahora lo hemos podido concretar. Y espero que, bueno, que la gente se pueda conectar, que pueda aprovechar esta instancia y es complementaria. ¿Ya? Y eso es importante decir, que esto no busca reemplazar todas las otras entrevistas o espacios que tienen que tener nuestra autoridad en otras instancias, sino que complementa y refuerza la labor informativa del gobierno. Ministra Vallejo, le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Saludos. Chao, chao.